Muy buenos días, jóvenes, en este octavo Congreso Juvenil Centroamericano. Dios extiende su tabernáculo. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir unos momentos de compañerismo espiritual alrededor del programa divino y dentro del programa divino correspondiente a este tiempo final. Quiero leer en San Mateo capítulo 24, versos 42 al 47, donde Jesucristo dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Los hijos de Dios en la casa de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para entender quiénes son los hijos de Dios y cuál es la casa de Dios, necesitamos ir a las palabras del apóstol San Pablo en su carta a los Hebreos capítulo 3, verso 1 al 6, donde nos dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ahora, recuerden que Dios está construyendo una casa, o sea, una familia. Cuando se habla de una casa, las personas piensan en 4 paredes, pero una casa es una familia. Y la casa de Dios es la familia de Dios, la descendencia de Dios. Y por eso esa casa fue tipificada en el templo tabernáculo que hizo Moisés y en el templo que hizo el rey Salomón. Pero Dios, cuando está construyendo su casa, encontramos que todo lo que estaba en el tabernáculo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón, lo materializa con seres humanos. Y esa materialización del templo es la casa de Dios, es la familia de Dios, la descendencia de Dios. Por eso encontramos que Moisés fue colocado como siervo sobre la casa de Dios, y todavía la iglesia del Señor Jesucristo no había aparecido, y ya Moisés estaba colocado como un siervo sobre la casa de Dios, porque él estaba ¿en dónde? En la casa de Dios, porque la casa de Dios tiene atrio, tiene lugar santo y tiene lugar santísimo. Y Moisés estaba ¿dónde? En el atrio de la casa que Dios ordenó a construir, como siervo, porque ese es el lugar de los siervos, el atrio. Allí encontramos que entran los siervos. Si ustedes buscan
en la escritura ustedes podrán ver que hay lugares donde no puede entrar en el templo toda persona. Solamente hasta cierto lugar entran algunos, otros pueden entrar un poquito más adentro y otros pueden llegar hasta el lugar santísimo. Y ahora encontramos que, por ejemplo, Moisés podía estar en el atrio, podía pasar al lugar santo y podía pasar al lugar santísimo. Y también Aarón. Ahora Moisés podía pasar en cualquier tiempo del año a cualquiera de los tres lugares. Aarón podía pasar en cualquier tiempo del año a cualquiera de dos lugares. Pero el lugar santísimo, una sola vez en el año, nos dice el apóstol San Pablo, y no sin sangre. Tenía que entrar con la sangre del macho cabrío, que era el sacrificio de la expiación por el pecado, lo cual se efectuaba una vez al año, al día 10 del mes séptimo, y ese día el nombre de Dios era también hablado por el sumo sacerdote en el lugar santísimo, como lo narran algunos escritores, y encontramos que ese era el lugar donde estaba el nombre de Dios. Miren, Dios dijo que el lugar, o sea, la ciudad donde Él escogiera para que construyeran o colocaran el templo o tabernáculo, ese sería el lugar que Dios escogería para poner allí su nombre. Y ahora encontramos que en esa ciudad no tenían que colocar un rótulo en la entrada de la ciudad con el nombre de Dios, pero el nombre de Dios estaba en esa ciudad. ¿Y en qué lugar? En el templo. ¿Y en qué parte del templo? En el lugar santísimo. ¿Y en qué parte del lugar santísimo? Sobre el propiciatorio, en medio de los dos querubines de oro. Allí estaba el nombre de Dios. ¿Y por qué estaba allí el nombre de Dios? Porque allí estaba la chequina. Allí estaba el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Y miren aquí en el Éxodo capítulo 23, verso 20 al 23, dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Y donde quiera que esté el ángel, pues ahí está el nombre de Dios. Y ahora miren ustedes cómo el ángel estuvo manifestado en carne humana en la persona de Jesús, y tomó un nombre humano para llevar a cabo la obra de redención. Pero encontramos que cuando Jesús ascendió al cielo, recibió un nombre nuevo. Ese es el nombre eterno de Dios. Ese es el nombre que Él tiene manifestado en el lugar santísimo sobre el arca del pacto, allá en el tabernáculo de Moisés y en el templo de Salomón, y que para el día postrero, en la completación de la construcción del templo del Señor Jesucristo, del tabernáculo de Dios, el nombre eterno de Dios, el nombre del ángel del pacto, estará colocado en el lugar santísimo, porque ese es el lugar donde Dios lo colocó en el tabernáculo que hizo Moisés y en el templo que hizo Salomón. Allí estaba manifestado ese nombre. ¿En quién? En el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que estaba en aquella luz de la chequina, en medio de los dos querubines de oro. Y eso nos muestra que para el día postrero, cuando la iglesia del Señor Jesucristo
esté en la edad del lugar santísimo, que es la edad de la piedra angular, estarán los ministerios que corresponden a los dos querubines de oro y también a los dos querubines de madera de olivo cubiertos con oro. Y de en medio de esos ministerios estará el ángel de Jehová, el ángel del pacto, que es Jesucristo manifestado, y ahí estará el nombre de Dios. Así es como vendrá la revelación del nombre eterno de Dios y nombre nuevo de Jesucristo y nombre de la nueva Jerusalén. Así es como vendrá esa revelación a la iglesia del Señor Jesucristo. En ninguna edad del pasado podía venir esta revelación, porque la construcción del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo no se había llevado a cabo todavía. Por lo tanto, Dios no podía estar manifestado ahí en su templo con su nombre eterno, revelándolo a su iglesia. Solamente el nombre de redención usado en la primera venida de Cristo era el único nombre que podía ser conocido, pero Cristo dijo en Apocalipsis capítulo 2 y también capítulo 3, vamos a ver lo que dice aquí del nombre nuevo. Todo esto es para ser manifestado en la casa de Dios, o sea, en el tabernáculo de Dios. Apocalipsis capítulo, vamos a ver capítulo 3. Si ustedes leen lo relacionado a un nombre nuevo, relacionado al nombre de Dios o nombre nuevo del Señor Jesucristo, ustedes encontrarán que en diferentes iglesias, Cristo, por medio de su ángel mensajero, le va dando un poquito a cada una, un poquito de esa luz, de esa revelación. Por ejemplo, vamos a ver aquí Apocalipsis capítulo 2, verso 17. Después leeremos capítulo 3, verso 12. Vamos a ver esos dos lugares. Dice, capítulo 2, verso 17, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Aquí le está hablando de un nombre nuevo, y ese nombre nuevo viene en una piedrecita blanca. O sea que es el nombre de una piedrecita blanca, porque lo tiene esa piedrecita blanca. Y yo conozco una piedrecita blanca no cortada de manos que vio el profeta Daniel en la interpretación que le dio al sueño del rey Nabucodonosor. Es el nombre de la piedra no cortada de manos en su venida en el día postrero. Ese es el nombre nuevo. Dice: y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. O sea, la piedrecita viene con un nombre nuevo. O sea, es la venida del Hijo del Hombre, la venida del Señor Jesucristo con un nombre nuevo. Así como cuando José fue a Egipto, él llevaba el nombre que le había puesto su padre y su madre, José. Pero luego en Egipto obtuvo la victoria y se sentó como segundo en el reino del faraón. Le fue dado el sello del faraón, fue vestido con vestiduras reales y le fue dada una esposa gentil, por la cual tuvo 2 hijos, o sea, 2 hijos que son mencionados. Pudo haber tenido más hijos, pero estos fueron los 2 hijos mencionados que vinieron a ser parte del pueblo hebreo. Pues Jacob dice: estos son míos, como Rubén es mío. Y así vinieron a ser parte de las tribus de Israel. Y los demás hijos que tuvo José venían a ser parte de las tribus de Israel como parte de una
de esas dos tribus, de la de Benjamín, o de la de Manasés, o de Efraín. A una de esas dos tribus entraban los demás hijos de José. Ahora, vean ustedes, José recibió un nombre nuevo, y al recibir un nombre nuevo, Samnat Panea, viene a ser un príncipe en el reino, y cuando sus hermanos lo ven, ni saben que es José, porque tiene un nombre nuevo, y está vestido no como hebreo, sino como gentil, y está hablando no un idioma hebreo, sino un idioma gentil, y tiene una esposa gentil y no una esposa hebrea. O sea que no se le veía ninguna relación con el pueblo hebreo, y sin embargo era el mismo hijo de Jacob, hermano de los demás hijos de Jacob, pero hablaba otro idioma, tenía una esposa gentil, y no estaba vestido como un hebreo, estaba vestido como un príncipe gentil, segundo en el trono del faraón. Ahora encontramos que Cristo vino con el nombre de redención. 2000 años atrás, en medio del pueblo hebreo, fue rechazado por el pueblo hebreo, como rechazaron los hermanos de José a José, su hermano. Pero luego encontramos que Cristo obtuvo la victoria, luego de su muerte y resurrección, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Y qué dice Cristo acerca de lo que él obtuvo o recibió sentándose a la diestra de Dios? Leamos Apocalipsis capítulo 3, verso 12, dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Cristo, cuando ascendió al cielo y se sentó en el trono de Dios, recibió un nombre nuevo, como sucedió con José. Pero vean ustedes, ese nombre nuevo, el pueblo hebreo no sabía que José lo había recibido. Y así sucede también con el pueblo hebreo, que no saben que cuando Cristo vuelva a revelarse al pueblo hebreo, no lo hará con el nombre que usó en su primera venida. Será con el nombre nuevo que él dice que recibió. Y con ese nombre es que el pueblo hebreo lo recibirá. Y ese es el nombre que estará en el lugar escogido por Dios para poner su nombre. Y ese lugar escogido por Dios es el tabernáculo de Dios. ¿Pero en qué parte coloca ese nombre? Pues en el lugar santísimo, sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, en medio de los dos querubines de oro. No fue colocado en el lugar santo, por lo tanto no podía ser manifestado en carne humana en el lugar santo, en ninguno de los 7 ángeles mensajeros, para ser revelado, aunque todos los ángeles mensajeros podían tener parte de ese nombre, y así por el estilo. Porque si ustedes pueden ver en el Antiguo Testamento, muchos de los profetas de Dios tuvieron parte del nombre de Jesús. Por ejemplo, ustedes encuentran a Moisés. Moisés, esto es hablando en español. A Moisés ustedes lo encuentran con la S, y Jesús tuvo 2 S. Ahora en el nombre de Jesús hubo 2 S, y Moisés tuvo 2 S también. Ahora eso es muy importante, porque en la visita de unas palomitas, en un sueño que tuvo la madre de nuestro hermano Branham, cuando dice que visitaron a nuestro hermano Branham y vinieron, cuando ella las vio venir, formaban una S. Y luego cuando se fueron formando una S. Ahí tiene 2 S
Y eso es muy importante. Bueno, esas dos S, bien hechas al derecho, porque al revés serían zetas, y no son dos zetas, sino dos S las que fueron vistas. Y luego de eso más adelante recibiría la salud, la sanidad, nuestro hermano Branham, cuando viera la séptima paloma. Ahora encontramos que eso es muy importante para la iglesia del Señor Jesucristo, porque cada profeta mensajero ha representado a Cristo, y también en él se ha reflejado la iglesia del Señor Jesucristo. Y también en las esposas de los profetas se ha reflejado la iglesia del Señor Jesucristo, tanto la iglesia gentil como la iglesia hebrea bajo la ley. Y por eso es que tenemos a Sara, que representa la iglesia hebrea bajo la ley, y también representa la iglesia gentil. Y tenemos a María, que representa la iglesia gentil. Y tenemos a Agar, que representa al pueblo hebreo bajo la ley, la iglesia hebrea bajo la ley. Y por cuanto ella era una sierva de Abraham y Sara, su hijo era ¿qué? Un hijo de una sierva, lo cual es figura del pueblo hebreo, que son los siervos de Dios. Y Moisés fue puesto sobre la casa de Dios como ¿qué? Como siervo, por cuanto pertenecía al pueblo hebreo. No pertenecía a los hijos, sino a los siervos de Dios. Ahora podemos ver estas cosas y podemos ver que todo esto sería manifestado ¿dónde? En la casa de Dios. Podemos ver cómo desde el atrio Dios comienza a trabajar con su casa, con la construcción de su casa, y coloca a Moisés allí en el atrio, en la casa de Dios. Y por cuanto el pueblo hebreo pertenece al atrio, pues coloca a Moisés sobre el pueblo hebreo, sobre la casa de Dios, en la etapa del atrio, en la construcción del tabernáculo de Dios. Y por eso encontramos que el sacrificio de Cristo fue realizado en medio del pueblo hebreo, porque los sacrificios eran realizados en el atrio del templo. Y por el atrio se entra al templo. Y por eso es que toda persona que va a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo, del tabernáculo de Dios, entra por el atrio, recibe el sacrificio de Cristo para salvación, y luego recibe el Espíritu de Cristo y entra así al lugar santo del templo espiritual de Cristo. Y por eso es que los que también estarán en el lugar santísimo han pasado por el atrio recibiendo a Cristo como su Salvador. No se puede entrar por otra puerta. Cristo es la puerta. Cristo es la puerta para entrar al atrio, Cristo es la puerta para entrar al lugar santo, y Cristo es la puerta para entrar al lugar santísimo. No hay otra puerta. Es Cristo manifestado en el atrio, Cristo manifestado en el lugar santo, y Cristo manifestado en el lugar santísimo. Esa es la puerta que está establecida para toda persona entrar al tabernáculo de Dios. Y ahora encontramos que la iglesia del Señor Jesucristo es ese tabernáculo de Dios correspondiente a la parte del lugar santo y correspondiente a la parte del lugar santísimo también. ¿Y qué será de los creyentes en Cristo que no han recibido el Espíritu Santo en la edad en que vivieron, pero fueron fieles a Cristo?
tanto en las edades pasadas como en nuestro tiempo. Veamos en Apocalipsis capítulo 7, ya esto es para la noche, pero vamos a ir viendo algo aquí. Apocalipsis capítulo 7, verso 9 en adelante dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Lo ven sentado en el trono? Al Señor. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea que son creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo. No dice aquí que tienen el bautismo del Espíritu Santo, no dice que han nacido de nuevo, pero han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. O sea que han creído en Cristo como su Salvador, han recibido a Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y habrá una parte en el tabernáculo de Dios para estas personas que no son parte de los escogidos de la novia del Señor Jesucristo. Vamos a ver. Aquí vamos a ver si tendríamos que leer un poquito, pero vamos a leer el capítulo 21 de Apocalipsis, verso 9 en adelante. Dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de 7 plagas, de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte alto, a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Aparecen nombres ahí escritos en esas puertas. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Porque, miren ustedes, la iglesia del Señor Jesucristo está fundada sobre la doctrina de los apóstoles y de los profetas, y como principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. O sea que la ciudad
que estará en la tierra después del reino milenial, que será la nueva Jerusalén, la cual es el tabernáculo de Dios. Dice que es este el tabernáculo de Dios, es el pueblo perteneciente a este tabernáculo que morará en un territorio el cual será llamado la Nueva Jerusalén, pero no será llamado la Nueva Jerusalén. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Nueva Jerusalén tendrá un nombre, y ese es el nombre de Dios. Ese es el nombre del ángel del pacto, que será revelado en el día postrero, en el tabernáculo de Dios, en el lugar santísimo. Y de ese nombre es llamado ese tabernáculo, y de ese nombre será llamada la ciudad, la Nueva Jerusalén, donde habitarán todos los escogidos de Dios, pertenecientes al atrio, al lugar santo y al lugar santísimo. Y de acuerdo a la posición ocupada en el tiempo en que han vivido, será la posición que ocuparán en esa ciudad. El que estuvo en el atrio, pues le toca la parte correspondiente al atrio en esa ciudad. Los que estaban en la parte del fundamento, el muro y esas partes, pues le toca esa parte allá. Le toca la parte del muro allá, y por eso están los 12 nombres de los 12 apóstoles. Y por eso Cristo hizo la promesa a ellos cuando ellos le preguntaron: bueno, nosotros hemos dejado padre, madre, hemos dejado todo, esposa y todo. ¿Qué de nosotros? ¿Qué tendremos allá? ¿Qué tendremos nosotros en el reino? Cristo les dijo: ustedes se sentarán en 12 tronos y juzgarán a las tribus de Israel. Esa es la posición de ellos, la cual corresponde al área del muro donde hay 12 puertas, 3 a cada lado. Y de acuerdo a la posición que ocuparon en sus ministerios, será el lugar que les corresponde en esa ciudad. O sea que el juez apostólico estará a la entrada de la puerta, y depende por qué puerta las personas vayan a entrar, se van a encontrar. Quizás si van por cierta puerta se encuentran a San Pedro, pero si entran por otra puerta se encuentran con otro de los apóstoles, porque como en la ciudad de Jerusalén estaban los jueces a la puerta de la ciudad, y ahí era donde juzgaban, encontramos que vos fue a la puerta allí de la ciudad e hizo el reclamo de la herencia de Noemí. La reclamó a Noemí con todo lo que tenía, y por consiguiente estaba reclamando a Ruth también, que era parte de Noemí, y estaba reclamando toda la propiedad de Noemí. Así es que reclamó a Ruth para quedarse reclamó a Noemí para quedarse con Ruth, porque la amaba, y en el programa de Dios pues estaba todo eso representando la obra de redención de Cristo allá en medio del pueblo hebreo, donde Él ha hecho toda esa obra para reclamar al pueblo hebreo y por consiguiente obtener a su novia, a su esposa gentil, que son los hijos e hijas de Dios. Miren,
Ruth salió bien, pero mejor salió Noemí, salió bien, pero mejor salió Ruth, porque por medio de Ruth vino la línea mesiánica. Por medio de Ruth vino esa línea que los llevó a Isaí, y de Isaí a David, y por ahí siguió bajando esa línea hasta que llegó a María, y de María apareció Jesús. Ahora miren cómo Dios obra, y cuando Dios obra es algo misterioso. Las personas no pueden comprender lo que está sucediendo, y algunas veces piensan que hay algún error o algún problema, y algunas veces surgen hasta problemas. Pero como todo obra para bien, para el programa divino, encontramos que eso que sucedió, que era un problema, detrás de ese problema estaba una bendición divina y un programa divino que se estaba cumpliendo. Si ustedes buscan desde el Génesis, ustedes miran el problema que hubo en el Génesis de Eva pecando y luego Adán pecando también, y usted mira ese problema tan grave que trajo la maldición sobre la raza humana. Pero luego podemos ver la bendición que Dios trajo a causa de ese problema que surgió, para Dios manifestarse en su obra de Salvador y llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Dios vistiéndose de carne humana y ofreciendo su cuerpo físico en sacrificio vivo por el pecado. Esa obra no podía realizarse si el ser humano no caía en el huerto del Edén. Y vean ustedes cómo todas las cosas obran para bien. Dios sabía que eso iba a suceder, y conforme al programa divino, todo eso traería más adelante una bendición grande. Eso sería para Dios luego hacerse hombre, hacerse carne y venir como redentor y ofrecerse él mismo, ofrecer su propio cuerpo en sacrificio vivo en la cruz del Calvario para nuestra salvación, morir por cada uno de nosotros para llevarnos a Dios, para así cada alma de Dios obtener el nuevo nacimiento y venir a formar parte de la familia de Dios como un hijo o una hija de Dios, y así pertenecer a este tabernáculo de Dios, que es la familia de Dios. Es en la familia de Dios en la cual Dios morará en toda su plenitud. Ese es el tabernáculo de Dios, la familia de Dios, la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora podemos ver que a la parte del lugar santo y del lugar santísimo solamente pertenecen como parte de esos lugares los hijos e hijas de Dios. Ahora continuamos leyendo aquí. Sigue diciendo: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, o sea, los 12 apóstoles de Cristo. Sin embargo, las puertas tenían 12 nombres, que son los nombres de las 12 tribus. Por consiguiente, son los nombres de los 12 patriarcas. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro
y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. O sea que está en forma de una pirámide. La misma cantidad, 12.000 estadios a lo ancho, 12.000 estadios a lo largo y 12.000 estadios hacia arriba. Que son 4.000 vamos a ver, 1.459.494 millas, o sea, casi o aproximadamente 1.500 millas de altura. Y eso es bastante alto. Eso es un poquito más arriba de donde están los satélites. ¿A cuántas millas, Julio, están los satélites? A 23 millas de altura están los satélites. A 23.000 millas de altura están los satélites. Y esta ciudad, la parte alta, está a una altura de 1.500 millas aproximadamente de altura. O sea, ¿y los satélites están a cuánto, Julio? Entonces la ciudad está un poquito más baja. Después arreglamos eso, después tomamos bien las medidas. Porque 23.000 es más que 1.500. Después me explican eso bien, pero va a estar más arriba de las nubes. Y algunos van a vivir por las nubes. Los demás arriba. Bueno, ¿no fue eso lo que vieron Pedro, Jacob y Juan en el monte de la transfiguración? Que una nube los cubrió. Estaban allí por las nubes, en una nube de gloria, viendo a Jesús con su rostro como el sol. Ahora, veamos aquí. Y midió su muro, 144 codos. Un muro bastante alto, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. O sea que no era de tierra, sino de oro puro. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Ni de asfalto, ni de brea, ni de cemento, sino de oro puro. Y vi en ella, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero.
Se acabaron las religiones y las sectas religiosas. No hay templos allí, pero no se ha acabado el creer en el Dios creador de los cielos y de la tierra. Ese es el templo allí. Y Él estará habitando en su tabernáculo, que es su iglesia, y que allí estará viviendo con Cristo por toda la eternidad. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Se acabaron ya los recibos de luz eléctrica. Y las naciones, y también dice que no habrá, dice, allí no habrá necesidad de luz. Y vean, de noche no habrá necesidad de luz porque no hay noche. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. El resplandor de esa ciudad será tan grande que llegará hasta muchas naciones. Y las naciones caminarán a la luz de ella. La enseñanza para todas las naciones, la luz de la enseñanza saldrá ¿de dónde? De esa ciudad. Todo saldrá de allí. La luz de la enseñanza en todos los campos. Eso lo cubre todo. Por lo tanto, ninguna nación se va a estar inventando algo, o va a estar tratando de descubrir algo, o tratando de enseñar algo por su propia cuenta, sino que de esa ciudad saldrá todo para todas las naciones. Toda enseñanza de todas las cosas saldrá de esa nación, de esa ciudad, y se extenderá a todas las naciones. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Esa es la ciudad de los hijos e hijas de Dios. Esa es la ciudad de los que componen el tabernáculo de Dios. Ahora vamos a ver en un lugar, hay un lugar, vamos a ver, debe estar en Apocalipsis capítulo 11 entonces. Capítulo 11, verso 1 al 2 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y ahora, esto es para la gran tribulación. Y así como el atrio no es medido, sino que es dejado para los gentiles, ahí, en el templo de Dios, habrá lugar, oportunidad para esas personas que han creído en Cristo como su Salvador, pero no han nacido de nuevo, pero que son fieles creyentes en Cristo. Ellos
aparecen en el capítulo 7 de Apocalipsis como la multitud que nadie podía contar, que sale de la gran tribulación, los cuales han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Ellos vienen con palmas en sus manos. Ellos no pertenecen a la novia del Señor Jesucristo, o sea, al cuerpo místico de Cristo. Ellos no pertenecen al tabernáculo de Dios, perteneciente a la parte del lugar santo, ni tampoco del lugar santísimo. Pero vamos a ver en qué lugar Dios los colocará. Vamos a ver hacia qué parte del templo de Dios, del tabernáculo de Dios, es extendido para ellos. Porque en Apocalipsis capítulo 7, verso 17, dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y nos dice el verso 15: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ahora, en Apocalipsis capítulo 15, verso 1 y adelante, nos dice: vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. En el tabernáculo que Moisés hizo y el templo que hizo Salomón, ¿dónde estaba el mar de vidrio? ¿Dónde estaba el mar? Sobre los 12 bueyes. Estaba en el atrio, donde se llevaba a cabo el sacrificio. Y vean ustedes, estas personas que pertenecen a esta multitud que nadie podía contar, que son de todo pueblo, nación y lengua, son de todos los pueblos gentiles y también algunos del pueblo hebreo, porque los cubre a todos, porque son personas que llegaron ¿hasta dónde? Hasta el atrio. Se quedaron en el atrio donde estaba el sacrificio de Cristo, pero no recibieron el Espíritu Santo para pertenecer al lugar santo, y menos pertenecer al lugar santísimo. Ahora se quedaron ahí, por lo tanto, ahí les corresponde la extensión del tabernáculo de Dios para ellos. Les corresponde el atrio. Y ven ustedes, por eso ellos tienen que dar sus vidas durante la gran tribulación. Durante las edades pasadas también millones han dado sus vidas por Cristo, los cuales recibieron a Cristo como su Salvador, pero no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, y por consiguiente no entraron al lugar santo del templo de Dios. Se quedaron en el atrio, pero los escogidos de Dios recibieron el Espíritu de Dios y entraron al lugar santo. Y ellos vienen a ser las personas que estarán en esa posición en la Nueva Jerusalén. Ahora podemos ver que la posición que la persona ocupa en el cuerpo místico de Cristo aquí en la tierra, o sea, en el tabernáculo de Dios, es la posición en la cual será colocado en la eternidad. Pero esa posición no se la gana la persona. Esa posición, la persona no dice: yo quiero esta posición. Dios ha
escogido, ha determinado y ha predestinado quiénes estarán en el atrio, quiénes estarán en el lugar santo y quiénes estarán en el lugar santísimo. Y nosotros le damos gracias a Dios porque hizo esa elección Él. Si la llegan a hacer los hombres, ¿dónde estaríamos nosotros? Ni siquiera en el atrio. Pero la escogió Dios. Y vean ustedes, los primeros vienen a ser los posteros y los postreros vienen a ser los primeros en el reino de Dios, en el templo, en el tabernáculo de Dios. ¿Y qué es lo primero principal? O sea, lo más importante. No lo primero que se encuentra uno, porque lo primero que uno encuentra es el atrio. Y por eso es lo primero que tenía que comenzar a ser manifestado. Luego lo segundo es el lugar santo. Pero lo tercero, lo último, es el lugar santísimo. Y lo último viene a ser lo primero, viene a ser lo principal en el programa divino. Porque es el lugar de morada de Dios. Es la parte más importante y por eso Dios dejó en la construcción de su tabernáculo, de su templo espiritual, formado por seres humanos, dejó el lugar santísimo para lo último. Y vean ustedes, lo último del programa divino, que es el lugar santísimo en el tabernáculo de Dios, es lo principal en el tabernáculo de Dios, en el templo de Dios. Y vean ustedes, todos estuvieron recibiendo la bendición de la etapa en que vivieron en las 7 edades pasadas. Pero nadie sabía, o nadie había comprendido, porque no estaba abierto, que la última parte del programa divino en la construcción de su tabernáculo era la más importante. Y caería en cierto territorio del planeta Tierra. Y el territorio está señalado como el oeste, que es el occidente, conforme a la forma en que Dios le ordenó al profeta Moisés y al rey Salomón construir el templo o tabernáculo. Para el oeste estaba el lugar santísimo. Y ahora Cristo, en la construcción del tabernáculo de Dios, formando ese tabernáculo con seres humanos, vean ustedes, comenzó por el este, donde encontramos que estaba la dispensación de la ley, donde estaba el atrio, y allá lleva a cabo el sacrificio por el pecado en el atrio, para luego pasar al lugar santo a todos los creyentes en él, llenándolos con su Espíritu Santo y así pasando al lugar santo en la construcción del tabernáculo de Dios. Y luego pasando de Asia Menor a Europa y de Europa a Norteamérica en el lugar santo del tabernáculo de Dios, construcción que ha estado llevando a cabo nuestro amado Señor Jesucristo. Y luego que han terminado esas 7 etapas del lugar santo, muchas personas pensaron, ya todo terminó. Los que estaban en el lugar santo pensaron, ya todo ha terminado en el programa de Dios. Pero terminó en el lugar santo. Pero miren ustedes, cuando había terminado en el lugar del atrio, vean ustedes, Cristo pasó al lugar santo y continuó la obra de edad en edad. Y luego, cuando termina su obra en el lugar santo, todo no ha terminado. Aunque terminó para las edades, pero no para la obra de Jesucristo en el tabernáculo de Dios, porque no puede dejar la obra sin colocarle el lugar santísimo. Y para eso tiene que llamar gente. Y tienen que ser gente para una nueva edad y una nueva dispensación. Colocarlas en una nueva edad y una nueva dispensación. Por lo tanto, no puedo decir, yo voy a llamar a la gente de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta o séptima edad para que sean las personas con las cuales yo forme la edad de la piedra angular. No. Los de cada edad pertenecen a cada edad.
Y del remanente que ha quedado de esas edades, puede Dios llamar a algunos de ellos para venir a formar parte de la edad de la piedra angular. Pero no tomar la edad de la piedra angular y colocarla en una edad pasada. O sea que puede Dios tomar personas creyentes en Cristo que son remanentes de edades pasadas, y esas personas están escritas en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, ya tienen esas personas lo que se necesita para formar parte de la edad del presente, si han sido escogidas para la edad del presente, la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Ya vienen con una base de creyentes en Cristo, lo cual está muy bien. Y vienen ya con un conocimiento también del Antiguo Testamento. Pero también Dios tiene muchas personas que no han pertenecido a ninguna de las edades, ni son remanentes de ninguna de las edades. Aunque en términos generales, toda persona ha estado bajo alguna edad y alguna dispensación, y bajo el ministerio de algún mensajero enviado por Cristo, lo quiera reconocer o no lo quiera reconocer. Porque Dios, por medio del mensajero, habla para todos los seres humanos, para los buenos y para también los malos, para el trigo y también para la cizaña, para los hijos de Dios y también para los hijos del diablo. O sea, que cuando Dios habla, habla para todos los seres humanos. Y para los que reciben su palabra, vienen las bendiciones de Dios. Para los que la rechazan, vienen los juicios divinos o maldiciones divinas. Ahora, estamos en el día postrero, donde Cristo está construyendo el lugar santísimo de su templo espiritual, representado en la piedra angular que corona la pirámide. Y Cristo mismo en su segunda venida es la piedra angular, la piedra no cortada de manos que vio el profeta Daniel en la interpretación que le dio del sueño de Nabucodonosor. Esa es la piedrecita blanca que viene con un nombre nuevo, porque en su primera venida vino con el nombre de redención Jesús, y para su segunda venida, para el cumplimiento de su segunda venida a su templo, a su tabernáculo, a su cuerpo místico de creyentes, viene manifestado con un nombre nuevo que ninguno conocía. Por lo tanto, ni se podían imaginar a la gente que Él vendría con un nombre nuevo, que la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles sería con un nombre nuevo. ¿Dónde estaba el ángel del pacto, el ángel de Jehová? En la luz de la Shekinah, en el templo, en el tabernáculo de Dios, en el lugar santísimo. ¿En qué parte del lugar santísimo? Sobre el propiciatorio. ¿Y en qué parte del propiciatorio? En medio de los dos querubines de oro. Allí estaba el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es el que tiene el nombre de Dios. Oye su voz, no les dé rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Ahora, vean ustedes que para la revelación de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo, y como el sol de justicia naciendo o resplandeciendo, se requiere el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, porque es a ese lugar donde Él
tiene que venir y manifestarse en el día postrero. Y es ahí donde Él estará manifestado con su nombre nuevo. Es ahí donde Él estará colocando su nombre. Es ahí en su templo donde Él coloca su nombre. Pero recuerden, este templo o tabernáculo de Dios no es de pieles de animales, sino de pieles humanas, de piel humana, de seres humanos. Y ahí estará entre pieles humanas estará manifestado el nombre nuevo del Señor Jesucristo, el nombre eterno de Dios, el nombre del ángel de Jehová, del ángel del pacto, estará ahí manifestado en el tabernáculo de Dios. Y desde ahí se revelará a su iglesia gentil, tanto a los que estarán en el lugar santísimo, que son los escogidos del día postrero, que serán transformados y raptados, como también se revelará a los que estarán en el lugar santo de las edades pasadas, que han partido y escucharán su voz, esa gran voz de trompeta, y resucitarán, porque desde la sexta dimensión ellos pueden mirar para acá y pueden ver y pueden escuchar. Y Cristo manifestado en el lugar santísimo de su tabernáculo, de su templo espiritual, estará hablando y todos estarán escuchando. Pero desde el lugar santísimo es que estará hablando. Y las personas que han creído en Cristo como su Salvador y no han recibido su Espíritu Santo, en el momento de la manifestación plena de Dios, en donde los muertos en Cristo resucitarán y nosotros seremos transformados, en donde la opción de los hijos de Dios, que es la transformación de nuestro cuerpo, la redención de nuestro cuerpo, será efectuada, todos los que han pertenecido a alguna parte del tabernáculo de Dios estarán escuchando la voz de Dios, la voz de Jesucristo, en su manifestación final, desde el lugar santísimo. Y ahí escucharán el remanente de las diferentes edades, los cuales, aunque su edad terminó y ya está muerta, todavía siguen siendo personas creyentes en el mensaje de una edad pasada. Por lo tanto, son remanentes de esas edades pasadas. Y al no estar vigente su edad, entonces ellos estarán en el atrio, escuchando la voz que sale desde el lugar santísimo para todas las personas. Por eso esa multitud que nadie podía contar, ¿dónde estaba? Estaba, vamos a leerlo aquí. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio. ¿Estaban en pie sobre qué? Sobre el mar de vidrio. Y el mar de vidrio pertenece al lugar del atrio, y por eso es que ustedes encuentran que en el tabernáculo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón, una parte del atrio era para los gentiles. ¿Recuerdan que Cristo también predicó en el atrio de los gentiles? Porque Cristo también en la parte que corresponde al atrio para los gentiles en el día postrero les estará predicando. Y también encontramos que Cristo ha estado predicando por medio de cada ángel mensajero su mensaje, el cual ha llegado hasta el atrio también. Y es ahí donde son llamados para recibir a Cristo como su Salvador y para entrar al lugar santo. Y luego también encontramos que Cristo puede moverse del atrio al lugar santo y al lugar santísimo, porque Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, el cual no tiene limitaciones
para moverse en el tabernáculo de Dios compuesto por seres humanos. ¿Por qué? Nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 3, vamos a terminar la lectura que comenzamos al principio. Dice, hablando de Cristo, dice, al cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado este digno, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora, vean ustedes la casa de Dios. ¿Quién es? Somos nosotros, todos los creyentes en Jesucristo. Y en la casa de Dios, Cristo es el que ha sido colocado sobre esa casa. Y ahora Cristo dice que Él ha colocado siervos fieles y prudentes, o mayordomos fieles y prudentes. Y pregunta Cristo, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? De cierto os digo, vamos a ver, ya para concluir, dice el mismo Cristo, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? Vean, así como Dios puso sobre su casa a Moisés como siervo, no como hijo, y Dios colocó luego a Jesús como hijo sobre su casa, y ahora Jesús coloca sobre su casa siervos fieles y prudentes, a través de los cuales Jesucristo, que es el que está sobre su casa, llevar a cabo la obra correspondiente a cada tiempo. Y Cristo coloca su espíritu en cada uno de sus siervos fieles y prudentes, y coloca su palabra, que es el alimento espiritual para cada etapa, para cada edad. Y ahora, cada uno de esos siervos fieles y prudentes están llamados a darle el alimento espiritual correspondiente a cada edad, a cada hijo e hija de Dios en la casa de Dios. Y cuando se han acabado los 7 siervos fieles y prudentes de las 7 edades de la iglesia gentil, cualquier persona puede decir, ya no viene más alimento espiritual para la casa de Dios, para los hijos de Dios. Ya no viene más mensaje de Dios para la casa de Dios. Ya no viene ningún otro mensaje de parte de Cristo para los hijos de Dios. Pero cuán equivocados están los que piensan o piensen así. Porque para el día postrero Jesús dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y capítulo 22 verso 16, y Apocalipsis capítulo 4 verso 1 dice, Cristo con esa voz de trompeta sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y hay cosas que no fueron reveladas en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil por ninguno de los 7 ángeles mensajeros, las cuales tienen que ser reveladas en el día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, donde suben los hijos e hijas de Dios, para así escuchar estas cosas siendo dadas a conocer por Cristo. Y tiene que tener entonces una boca aquí en la tierra, un mensajero, un profeta aquí en la tierra, y ese mensajero es el ángel que él dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y estará revelando por medio de ese ángel estas cosas que él dijo que estaría dando a conocer. Claro que sí. Dice Apocalipsis capítulo 22 verso 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.
Y las cosas que deben suceder de pronto en el día posterior, en la de la piedra angular y dispensación del reino, no fueron dadas a conocer en las edades pasadas por ninguno de los 7 ángeles y mensajeros, excepto las profecías que Cristo colocó en la boca de ellos para darlas con relación a las cosas que estarán sucediendo en el día postrero. Pero las profecías, si no son interpretadas, o sea, si no son abiertas, no pueden ser entendidas. Por lo tanto, las profecías de por sí no son un mensaje, sino que el mensaje siempre es la apertura de las profecías y cumplimiento de esas profecías, porque en la apertura de las profecías se da a conocer el cumplimiento de esas profecías. Y eso sí que es un mensaje. Por ejemplo, las profecías de la primera venida de Cristo no eran un mensaje, eran profecías. Pero cuando se cumplieron esas profecías en la persona de Jesús, y los apóstoles luego dieron testimonio del cumplimiento de ellas, ya eso era el mensaje del Evangelio de la Gracia. ¿Ven? Una cosa es dar una profecía y otra cosa es traer un mensaje para una edad o para una dispensación. Cuando se trae un mensaje para una dispensación, se toman las profecías, todas las profecías que hablan de lo que Dios estaría haciendo en ese tiempo, y son abiertas, y es revelado el mensaje correspondiente a ese tiempo, para esa edad o para esa dispensación. Y alrededor de ese mensaje gira esa edad o esa dispensación, y nadie le puede añadir o quitar a ese mensaje. Ahora, se acabarían los ángeles mensajeros del Señor Jesucristo cuando apareció el séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil. Cuando Dios llamó a su séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, solamente lo que terminó fue el ministerio de Cristo a través de ángeles mensajeros de edades. O sea, que lo que terminó Cristo no fue un ministerio mayor, sino un ministerio de edad, cuando terminó su labor con el séptimo ángel mensajero. Así como cuando terminó con San Pablo, no había terminado con un ministerio dispensacional, sino con un ministerio de una edad, que es mucho menor que un ministerio dispensacional. Ahora, cuando terminó con el ministerio o el ministerio del séptimo ángel mensajero, terminó un ministerio menor, pero fue anunciado que vendría un ministerio mayor. Y para ese ministerio mayor se abriría una nueva dispensación y una nueva edad. La edad de la piedra angular se abriría y la dispensación del reino se abriría, y se entrelazarían esas edades, esa edad y esa dispensación con la séptima edad de la iglesia gentil. Se entrelazaría la edad de la piedra angular, y la dispensación del reino se entrelazaría con la dispensación de la gracia. O sea que no puede comenzar una edad independiente completamente de la edad anterior. Tiene que haber un entrelace, porque si no hay un entrelace, por ese espacio que queda libre se meten muchas cosas que no son correctas. Como si usted está construyendo una casa de madera, de tablas, usted tiene que entrelazar esta tabla que va a colocarla sobre la otra tabla, y hay un espacio ahí, una terminación ahí que encaja con esta otra que tiene un mismo espacio, pero a lo contrario, y ahí encaja, y entonces no se mete la lluvia ni se mete el frío. Pero si usted no sabe colocar la madera bien, puede colocar la madera al revés, ¿y qué sucede?
Si la coloca al revés, el agua, cuando cae, baja y se mete por ahí. O si coloca una de una forma y otra de otra, al revés también, ¿qué sucede? Queda una grieta, una hendidura, y por ahí se mete el frío. Y también la construcción se ve que fue hecha por una persona que no era un buen carpintero, y menos un carpintero de terminación. Así es que no se pueden cometer errores de construcción en la construcción del tabernáculo de Dios. San Pablo dijo: yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ahora, los que vienen detrás de mí, el que venga después, mire cómo se edifica. Porque el que edifique paja o otra cosa, el fuego hará la prueba, y su obra se perderá, aunque él sea salvo como por fuego. O sea que, si alguien coloca en la construcción de este tabernáculo de Dios algo que no va ahí, su obra será quitada. O sea, no le sirvió de nada todo ese trabajo que pasó. No le cuenta como parte de una edad, porque tenía que trabajar en mutuo acuerdo con el ángel mensajero de su edad. Si no trabaja en mutuo acuerdo con el ángel mensajero de su edad, estaba trabajando por su cuenta. Cada persona en la edad que le corresponde vivir tiene que trabajar de acuerdo al programa divino que corresponde a ese tiempo. Y saben ustedes una cosa, que el plano lo tiene el ángel mensajero de cada edad. Otra persona no puede decir: yo también sé. Puede saber mucho, pero el plano lo tiene el ángel mensajero de cada edad, y nadie se lo puede quitar. Y el que trata de quitárselo, tremendo problema se busca con Dios. Miren lo que trataron de decir, que Moisés estaba haciendo grande en medio del pueblo hebreo, pero que ellos también eran importantes. Algunos decían: ¿no ha hablado Dios también por nosotros? ¿Ha hablado Dios solamente por medio de Moisés? Pues el mensaje de esa dispensación solamente por Moisés lo había hablado. Pero algunos quisieron decir que Dios también hablaba por ellos, y trataron de ocupar el lugar de Moisés para dar sus propias interpretaciones. Aarón se buscó tremendo problema con Dios cuando le construyó un becerro de oro al pueblo, a petición del pueblo hebreo. Pero no se puede trabajar a petición del pueblo, sino de acuerdo al plano de Dios, para que todo salga bien en la construcción del tabernáculo de Dios y sea agradable ante Dios. Ahora, la revelación divina de cada edad la ha traído Jesucristo por medio del mensajero de cada edad. Nadie más ha tenido la revelación de Dios para cada edad, sino el mensajero de cada edad. Y de ese mensaje es que todos los demás tienen que tomar para llevarlo a otras personas y para alimentar sus almas. Pero, dice el precursor de la segunda venida de Cristo, dice que el mensaje para cada edad viene por medio de un cierto mensajero de Dios, o sea, por cada mensajero, y él lo da al pueblo. Y por medio de los ministros de ese tiempo, los cuales reciben al mensajero, luego se extiende este mensaje. Pero algunos no comprenden la importancia de decir solamente lo que dice ese mensajero. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo ese mensajero es lo que Jesucristo le ha dicho a él, es lo que Jesucristo le ha revelado, es lo que Jesucristo ha colocado en su alma y en su boca para decirle al pueblo. No dijo Dios por medio de Moisés, profeta, como yo os levantará el Señor vuestro Dios, a él oiréis. Y dice: y pondré mis palabras en su boca. ¿En dónde pone Dios sus palabras? En la boca del profeta mensajero que él envía al pueblo. Y él les hablará todo lo que yo le mandare.
Por eso es que algunas veces encontramos diferentes mensajeros de Dios, de las diferentes edades y dispensaciones, que no hablan acerca de ciertos temas, y algunas personas dicen, es que no saben nada acerca de ese tema. Quizás sea que no sabe nada de ese tema con relación a lo que Dios directamente dice de ese tema. Y lo único que sabe es lo que ha escuchado acerca de las enseñanzas normales que los seres humanos tienen. Y Él no le va a dar esa enseñanza al pueblo como parte del mensaje de Dios para esa edad. Pero cuando Él escucha la voz de Cristo diciéndole lo que eso significa, entonces en el mensaje que predique ese mensajero, en alguna de sus conferencias, hablará acerca de ese tema. Y ahí escucharemos que ese el mensajero no sabía y por eso no había hablado antes, pero cuando supo de parte de Cristo, de parte de Dios, sí habló. Y eso entonces es, así dice quién, así dice el Señor, para todos los escogidos de Dios, para el tabernáculo de Dios, el templo místico de Jesucristo. Bueno, ahora ustedes pueden ver por qué hay cosas que algunas veces no escuchamos y queremos saber, pero cuando usted quiera saber, no pida la opinión a las personas acerca de ese tema. Busque en los mensajes, lea y escuche los mensajes y ahí estará la contestación. Y si no lo encuentra, pues ore a Dios, que si no se ha hablado de eso todavía, en algún momento Dios abrirá esa escritura y entonces entenderemos. ¿Cuántos entendían que los días postreros eran el quinto, sexto y séptimo milenio? No lo sabíamos. Por lo tanto, se hablaba de los días postreros como este tiempo final. Aunque pertenece este tiempo a los días postreros, pero no son todos los días postreros. Porque los días postreros comenzaron en el tiempo de Jesús, cuando tenía de 4 a 7 años de edad. Allí comenzaron los días postreros al comenzar el quinto milenio. El quinto milenio es el primero de los días postreros, el segundo de los días postreros es el sexto milenio, y el tercero de los días postreros y último de los días postreros es el séptimo milenio. Y si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya estamos en el séptimo milenio. Por consiguiente, estamos en el día postrero. Para estar escuchando estas cosas que deben suceder pronto y obtener el conocimiento de todo este programa divino correspondiente al día postrero. Y ver dónde está el tabernáculo de Dios en su construcción, en la trayectoria de la construcción del tabernáculo de Dios. Vean cómo cada parte del tabernáculo de Dios ha sido construida en cierto territorio. Y ahora le ha tocado a la América Latina y al Caribe la construcción del lugar santísimo del tabernáculo de Dios. Privilegio que ninguna otra nación tuvo ni tendrá. Solamente para la América Latina y el Caribe corresponde este privilegio tan grande. Ahora miren, el tabernáculo de Dios es a nivel mundial, pero las diferentes partes del tabernáculo ustedes la encuentran en diferentes territorios. Así como cuando usted construye una casa. Usted construye una casa y el solar tiene, vamos a decir, 10.000 metros, y cuando construye esa casa, la calle está ahí al frente y la entrada a esa casa, que es el patio, tiene su puerta, su portón, y esa parte cayó en los primeros metros que colindan con la carretera. Luego viene la parte del edificio que está un poquito más adentro.
Luego usted sigue buscando y encontrará que la parte de la cocina cae en cierto territorio a tantos metros de distancia de la carretera. Busca también la parte de la habitación principal y está a tantos metros de la carretera. Busca la sala y está muy cerca del patio y de la carretera. Pero cuando sigue adentrándose en la casa, está más adentro del terreno. Y así es en cuanto a la construcción del tabernáculo de Dios. Miren cómo se ha ido adentrando Cristo en la construcción de su tabernáculo hasta llegar a lo último de la tierra. O sea, llega a la colindancia, llega a lo último, llega al oeste, y él dijo que hasta lo último de la tierra sería predicado el evangelio. Y ahí es donde construye el lugar santísimo de su templo espiritual, para desde ahí manifestarse en el día postrero, revelarse en el día postrero en toda su plenitud. Ahora miren, para el territorio que está la promesa de la manifestación de Cristo en toda su plenitud, para el cumplimiento de todas las profecías correspondientes a la venida de Cristo y la manifestación de Cristo en toda su plenitud. ¿En dónde? Cuando se ha completado la construcción del tabernáculo, con la construcción final del tabernáculo, que es el lugar santísimo, y se ha dedicado a Dios, así como Moisés dedicó a Dios el tabernáculo. Ahora regresa el ministerio de Moisés para esta última parte de la construcción del templo, para la dedicación. Si hubiera sido la dedicación del templo en la primera edad, Cristo a través de San Pablo dedicaba el templo a Dios y la plenitud de Dios vendría sobre su templo. Pero para el día postrero enviará el ministerio de Moisés y estará presente en la dedicación del tabernáculo de Dios para morada de Dios en Espíritu Santo en toda su plenitud, en cada uno de los miembros del cuerpo místico de creyentes pertenecientes al lugar santísimo, porque es ahí en el lugar santísimo en donde estará esa manifestación. Por lo tanto, los miembros del cuerpo místico de Cristo de la edad del lugar santísimo serán los que tendrán el privilegio de tener esa manifestación en medio de ellos y en ellos también, pues todos seremos llenos de la plenitud del Espíritu de Cristo, y así estaremos adoptados como hijos e hijas de Dios en el reino de Dios, en el tabernáculo de Dios. Ahora podemos ver lo que será la adopción del tabernáculo de Dios. Vamos a dejar ese tema de la adopción del tabernáculo de Dios para algún momento. Así como Moisés, el tabernáculo que levantó no estaba adoptado hasta que no lo dedicó a Dios y entró Dios para morar en él, en el lugar santísimo, y desde ahí manifestarse al pueblo hebreo. Y el que construyó Salomón no estuvo en servicio pleno y no estuvo usado por Dios hasta que no fue dedicado a Dios. Y ahora, en servicio pleno, estará el templo de Dios, el tabernáculo de Dios, cuando sea dedicado a Dios. Dios estará en toda su plenitud, manifestado en y a través de ese tabernáculo, desde el lugar santísimo, desde donde Cristo gobernará todo, o sea, controlará todo su templo. Y ahí estará en medio de los dos querubines de oro y de los dos olivos que colocó Salomón en el templo, en el lugar santísimo. Ahora, cualquier persona podría decir: bueno, yo no veo la Biblia, Zacarías nos habla de los dos olivos, y también Apocalipsis, y yo no veo dos olivos en el templo. Es que son tan grandes, Salomón los hizo tan grandes, que quizás están buscando los dos olivos
en la forma que no estarían tipificados en la Escritura. El profeta Zacarías lo vio en visión. Y luego encontramos que en Apocalipsis, esa visión de Zacarías y esa revelación que tuvo Salomón estará materializada en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, que es la edad del lugar santísimo, del templo espiritual de Cristo. Ya nos hemos salido un poquito del tema, pero no de la serie. Estamos todavía en la serie. En la serie Dios extiende su tabernáculo. Y es para este día postrero en el cual vivimos que estaríamos viendo todas estas cosas que están profetizadas para suceder en el día postrero. Vean, ya sabemos cuál es el día postrero, el séptimo milenio. Cosas que antes no entendíamos y pensábamos en los días postreros y en el día postrero que era todo lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo días que el día. Ahora, ¿dónde estamos nosotros? Estamos en el tabernáculo de Dios, como parte de ese tabernáculo. ¿En qué parte del tabernáculo? En el lugar santísimo de ese templo o tabernáculo, para ver la gloria de Dios ahí manifestada, ver las promesas correspondientes a nuestro tiempo y así recibir las bendiciones de Dios. Los hijos de Dios en la casa de Dios. Ahí es donde estamos comiendo el alimento espiritual correspondiente a nuestro tiempo. El maná escondido lo representa. La palabra escondida, el mensaje que fue escondido de las edades pasadas, ahora es dado para cada uno de nosotros comer esa palabra y alimentar nuestras almas y recibir así la fe para ser transformados y raptados en este día postrero. Los hijos de Dios en la casa de Dios, o sea, en el tabernáculo de Dios, donde Dios ha colocado siervos fieles y prudentes. Tuvo 7 en las 7 edades para el lugar santo, y para el lugar santísimo no le podía faltar el que corresponde al lugar santísimo, que es el ángel del Señor Jesucristo, que es muy diferente a los demás, porque encontramos que al lugar santo podían entrar otros sacerdotes, pero al lugar santísimo solamente uno. Ese era muy diferente a los demás. Y Cristo, para su manifestación final, estará entrando al lugar santísimo en su manifestación final. Nunca antes había entrado en su tabernáculo de seres humanos. Había entrado al cielo, al templo que está en el cielo, lugar santísimo, y por eso Él entra en el día postrero al lugar santísimo de su templo espiritual. Vamos a dejarlo ahí para continuar en la noche viendo la trayectoria de los ministerios de Moisés y Elías. Recuerden, estaremos viendo esos ministerios. ¿Dónde? En el tabernáculo de Dios. Vamos a verlos, estos ministerios, en la noche. Ahora algunos se preguntará, ¿cómo van a ser colocados en el tabernáculo de Dios los ministerios de Moisés y Elías cuando esos ministerios estaban allí en el Antiguo Testamento? ¿Quieren saber cómo van a ser vistos ahí, colocados ahí? Espere un poquito hasta que lleguemos a la actividad de la noche, y ahí los vamos a ver. Y si no los puede ver, pues escuche de nuevo la conferencia y léala hasta que los vea. La multitud que nadie podía contar los va a ver también.
como que ustedes tienen muchas preguntas ahí. Miren ahí, dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus juicios, o son tus caminos. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Cómo lo conocen? ¿Cómo lo reconocen? Como Rey de los santos. Y ahí están hablando de Moisés y del Cordero. O sea que están hablando de Moisés, el profeta de la dispensación de la ley, y hablando de Jesús, el profeta de la dispensación de la gracia. Ven ustedes cómo atrio, lugar santo, y todo eso. Luego en el lugar santísimo se da un repaso para conocer bien la construcción del tabernáculo de Dios. Dios extendiendo su tabernáculo. Vean cómo lo ha estado extendiendo y vean en qué etapa se encuentra Él extendiendo su tabernáculo. Que las bendiciones de Jesucristo prometidas para su tabernáculo y para todos los componentes de su tabernáculo sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Y todas las bendiciones correspondientes al lugar santísimo del tabernáculo de Cristo, del tabernáculo de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo, se materialicen en cada uno de ustedes y en mí también. Y pronto todos seamos transformados y raptados. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y dejo con nosotros, con ustedes, a Miguel Bermúdez Marín para continuar. Nos dijo Tirso y Miguel que este programa estaba sujeto a cambio. Hubo un cambio ahí, pero ese cambio, vean ustedes, fue para ver esta partecita que nos prepara para la conferencia de la noche, porque todo el programa divino y todo lo que hacemos es para todos ser preparados para nuestra transformación, y todo gira alrededor del programa divino correspondiente a nuestro tiempo. Todo gira alrededor de la venida o revelación de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Alrededor de su venida como león gira el mensaje del Evangelio del Reino, y gira toda la labor que nosotros hacemos en el reino de Dios en este día postrero. Gira alrededor de su venida como león con sus ángeles la construcción del lugar santísimo de su templo espiritual. Todo el programa divino correspondiente a la América Latina y el Caribe gira alrededor de su venida con sus ángeles en este día postrero a su templo, a su tabernáculo en el lugar santísimo. Por eso no trabajamos tratando de obtener resultados con lo que fue el mensaje para una edad pasada o dispensación pasada, sino dando el mensaje que corresponde a nuestro tiempo, y tomando todas las profecías que fueron dadas en edades y dispensaciones pasadas correspondientes al día postrero, y dándolas a conocer en este tiempo. Y así es como Cristo estará siendo glorificado y estará terminando la construcción de su tabernáculo, de su templo espiritual, del tabernáculo de Dios para morada de Dios en Espíritu Santo en toda su plenitud. Esa es la casa de Dios, donde están los hijos e hijas de Dios. Los hijos e hijas de Dios, ¿dónde están? En la casa de Dios. Y los de cada edad estuvieron en la casa de Dios en tiempo que presente. Y los hijos e hijas de Dios de este tiempo presente, ¿dónde están? En la casa de Dios. En la casa de Dios en tiempo presente. Eso significa
en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, y edad del lugar santísimo, que es el tiempo presente de la casa de Dios, para los hijos de Dios. Bueno, lo dejamos ahí quietecito y vamos a pedirle a Miguel, pase por aquí para que finalice nuestra parte. Ya me traiga también la hora también. No sé qué hora es por ahí, el mío está diferente. Ya tenemos menos de 3 horas, mucho menos de 3 horas hablando, y miren, un mensaje que es para 1000 años y después para toda la eternidad. Poder dar un recorrido en menos de 2 horas, eso es un milagro. Pero no se preocupen, continuaremos, tenemos la serie que continúa en la noche. Para la noche tendremos la trayectoria de los ministerios de Moisés y Elías. Que Dios les bendiga y les guarde a todos, y hasta la noche, Dios mediante. Dios mediante. Damos gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén. Amén. Octavo Congreso